Primera de Corintios capítulo 3, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amen. Praise the Amén. Lord. You may sit, please. Puede tomar asiento, por favor. We want to speak under the title, What is Carnality? Queremos hablar bajo el título ¿Qué es carnalidad? We started this Bible study and spoke about it in two different occasions. Empezamos este estudio bíblico y hablamos acerca de ellos en dos ocasiones diferentes, But we are still missing a point. pero todavía nos falta un punto. And tonight we want to take the opportunity and study that part. Y hoy vamos a tomar esta oportunidad y estudiar esta parte. The first thing that we want to refresh in our mind is what is carnality. La primera cosa que queremos refrescar en nuestra mente es ¿qué es carnalidad? Is not spiritual. Es algo que no es espiritual, It's merely human, es meramente humano, temporal, temporal, worldly. mundano. And as we explain on that occasion, Y así como explicamos en esa ocasión, normally we Christians relate carnality to passions concerning sexual impulses. normalmente nosotros confundimos carnalidad o relacionamos carnalidad con las pasiones sexuales. And that is truth. Y eso es verdad. That is carnality also. Eso también es carnalidad. But that is not the only thing about carnality. Pero eso no es lo único acerca de la carnalidad. Because this chapter is referring to carnality. Porque en este capítulo se está refiriendo a la carnalidad And it's not speaking about fornication, y no está hablando de fornicación, neither about adultery tampoco de adulterio or any other sexual sin. o ningún otro pecado sexual. But look at what the Bible says here. Pero mire lo que la Biblia dice aquí. Envying and strife and divisions. Dice celos, contiendas y disensiones. And then there is a question. Y después hay una pregunta. If you have this thing, that is the way you operate, are you not carnal? ¿No sois carnales y andáis como hombres si andas de esta manera? When it says, and walk as men, Cuando dice andar como hombres, it means that the believer is walking like anybody else who doesn't know the Lord, neither His word. quiere decir que el creyente está andando como cualquier otra persona que no conoce esta palabra. So his behavior is not shaped by the word of God, Entonces su comportamiento no está cubierto por la palabra de Dios, but his behavior is according to the way of thinking of the rest of society. sino que su comportamiento está guiado por la forma de pensar del resto de la gente. Human logics, Lógica humana, but not according to what the Lord says. pero no de acuerdo como el Señor dice. And then it gives a list of 3 things that is dealing about here. Y después da una lista de cosas con las cuales está hablando, de las cuales está hablando. Especially speaking about strife, divisions, envying. Está hablando específicamente de los celos, la contienda y las disensiones. And it says, when you do that, you're carnal. Y dice, cuando usted hace eso, usted es carnal. And you are walking like the other men, like people who don't know the Lord. Y usted está hablando como los otros hombres, es decir, como las personas que no conocen al Señor.
So we studied about envying. Estudiamos acerca de los celos o la envidia. We studied about strife. Estudiamos acerca de la contienda. Today I'd like to study about divisions. Y hoy quiero estudiar acerca de las disensiones. In the Spanish version, it says in that word, disensión. It means, here in the English version says divisions. La versión en español lo aclara en esta palabra, disensión, pero en la versión en inglés lo dice como división. Which is something like equal. Que es algo igual. So we would like to see how divisions damage or destroy the real walk we should have with the Lord. Entonces vamos a ver cómo las divisiones dañan the real walk we should have in the Lord. El camino real que nosotros debemos tener con el Señor. Because our walk must be with Jesus. Porque nuestro caminar debe ser con el Señor Jesús, con Cristo. And when we walk with Jesus, we are supposed to receive the anointing of the Holy Ghost. Entonces, cuando andamos con Jesús, se supone que recibimos la unción del Espíritu Santo. And that we are led by the Spirit of the Lord. Y somos guiados por el Espíritu del Señor. But these things will damage that walk in the Lord. Pero estas cosas van a dañar ese caminar con el Señor. That is why we want to study it. Y es por eso que lo queremos estudiar. Division means separation by difference of opinion. División quiere decir separación por diferencia de opiniones. Or separation by difference of feeling. O separación por diferencia de sentimientos. Disagreement. Desacuerdos. Dissension. Disensiones. So that is the meaning of division. Entonces ese es el significado de división. And we would like to study a very popular passage of the scriptures. Y queremos estudiar un pasaje muy popular de las Escrituras. And that passage speaks about that situation. Y ese pasaje habla acerca de esa situación. That is Numbers chapter 16. Y está en Números capítulo 16. When you go to that part of the scriptures, it speak especially about three different persons. Cuando usted va a esa parte de las Escrituras, específicamente va a hablar de tres personas. Coré, Dathan and Abiram. Datán y Abiram. This is difficult for people to understand. Esto es difícil para las personas de entender. But all this division was taking like strength and getting wider and wider in the heart of these people. Pero esta disensión tomó fuerza y fue metiéndose en medio del pueblo. And this developed in a real catastrophe for the people of Israel. Y se desarrolló en una catástrofe real en el pueblo de Israel. The other thing that we want to see is that these people who were leading that situation, y lo otro que podemos ver es que estas personas que estaban liderando esta disensión o esta división, they ended in the worst way you should as a believer or as a child of God. Terminaron de la peor manera que usted se pueda imaginar como creyente o como hijo de Dios. Because they died under the judgment of the Lord. Porque ellos murieron bajo el juicio del Señor.
And not only them, but also their families, Y no solamente ellos, sino también sus familias, wives, children. esposas, hijos. It was terrible. Fue terrible. There is always like a fine line between the relationship and admiration we could have for our leaders. Hay una línea muy fina entre The relationship and admiration we could. la relación y la admiración que nosotros podamos tener hacia nuestros líderes. And when we say leaders, let us not say only about the church. Cuando decimos líder, no lo digamos solamente en la iglesia, But society is being arranged in a way that you always have somebody that is on authority upon you. sino que en la sociedad estamos en ese tipo de cosas donde usted siempre va a tener una autoridad sobre usted. At the school, your teacher will be in authority upon you. En el colegio, su profesor va a estar sobre autoridad. At work, there will be always a supervisor for you or someone that is on top of you. En el trabajo siempre va a haber un supervisor o alguien que esté arriba de usted. At home, there must be a head of that home. En el hogar debe haber una cabeza de ese hogar. And so the society has been shaped in a way that we may see that functioning of authority. Y en general la sociedad está en esa manera de funcionar. God established things in that way. Dios estableció las cosas en ese orden. And you see, sometimes when we reflect about how society works, Y cuando nosotros nos reflejamos en cómo la sociedad se maneja, you can see that divisions normally end in rebellion. siempre vemos que Divisions las divisiones siempre terminan en rebelión. But something strange. Pero es algo extraño. Divisions and rebellion División y rebelión normally are caused by people who are close to the other one. normalmente son causadas por personas que están cerca del otro. Have you ever thought about it? ¿Alguna vez lo ha pensado? Normally, rebellion is caused by somebody that is close to the person in authority. Normalmente la rebelión es causada por una persona que está cerca de la autoridad. Praise the Lord. Gloria a Dios. Leaders of rebellion are normally people who understand in a good way how authority functions. La rebelión es causada por los líderes de la rebelión. Normalmente son personas que entienden cómo funciona la autoridad. And they are close to somebody in authority. Y ellos están cerca de alguien que está en autoridad. At the beginning, they admire. Al principio ellos lo admiran. At the beginning, they even work together with that person. Al principio ellos incluso trabajan cerca de esa persona. And they understand how it works. Y ellos entienden cómo funciona. But there is a fine line. Pero hay una línea fina. Same thing happens at home, Lo mismo pasa en el hogar, at school, en el colegio, at work. en el trabajo.
See the example here and you will find it. Vea el ejemplo aquí y usted lo va a encontrar. Who were Korah, Dathan, and Abiram? ¿Quiénes eran Coré, Datán y Abiram? Look, Mire, Korah, the son of Ishar, the son of Kohath, the son of Levi. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Abiram and Dathan, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben. Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Look, verse 2. Mire el verso 2. They rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. See, famous in the congregation. ¿Ve? Varones de renombre. Men of renown. Príncipes de la congregación. See, it means important people. Es decir, gente importante, Great names. con grandes nombres. Prince of the congregation. Príncipes de la congregación. They were close to Moses and to Korah. Ellos estaban cerca de Moisés y de Coré. They knew how authority works. Ellos sabían cómo funcionaba la autoridad. When we grow, we must be careful. Cuando crecemos debemos tener cuidado. When we don't know, we always depend on our authorities. Cuando nosotros no sabemos, siempre dependemos de nuestra autoridad. Let us say in church, Digamos en la iglesia, Pastor, could you please help me to find this book of the Bible? Pastor, por favor, ¿me puede ayudar a encontrar este libro de la Biblia? Pastor, how do we do to preach? Pastor, ¿cómo hago para predicar? Pastor, how do I do to receive the Holy Ghost? Pastor, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Pastor, you could help me please to fit and do a little part in the work. Pastor, por favor, ¿me puede ayudar a tener una partecita en la obra? I want to do something, even to sweep, to clean the house of God. Yo quiero hacer algo, incluso barrer o limpiar la casa de Dios. With the passing by of time, Con el pasar del tiempo, you know how to sing, usted sabe cómo se canta, you know how to get every part of the Bible. usted sabe cómo encontrar cualquier parte de la Biblia. Now, as some people say, we have read from Genesis to Revelation. Algunas personas dicen que hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis, Not once, no una sola vez, but many times. sino varias veces. Then we study what it is, the Bible and the Word of God. Y luego empezamos a estudiar qué es la Biblia y la palabra de Dios. Maybe we become a part of a department. De pronto nos convertimos en parte de algún departamento Then we start learning how it works. y empezamos a aprender cómo funciona. What is a leader? ¿Qué es ser un líder? What should a leader do? ¿Cómo debe, What should a leader do? cómo lo hace un líder? ¿Cómo lo debe hacer un líder? And we start coming closer and closer and closer to the leader. Y empezamos a acercarnos y acercarnos y acercarnos al líder. Suddenly we have an entrance De repente tenemos una entrada to the church office. To the church office. a la oficina de la iglesia.
And we start hearing things we didn't know before. Y empezamos a escuchar cosas que no lo habíamos escuchado antes. And learning things we didn't know before. Y aprender cosas que no habíamos aprendido antes. And to see things we didn't see before. Y a ver cosas que no habíamos visto antes. And maybe I come close to the pastor. Y de pronto me acerco al pastor. We are growing. Estamos creciendo. And that is good. Y eso es bueno. We should grow. Debemos crecer. Everyone should grow. Cada uno debe crecer. I mean, every single believer not only has the right to grow. Quiero decir, cada creyente no solamente tiene el derecho de crecer. He should grow. Él debe crecer. That is an important part. Eso es una parte importante. That is for your well-being in the Christian life. Eso es por su bien en la vida cristiana. But be careful when you grow. Pero tenga cuidado cuando usted crece. These people, they were men of renown. They were Estas personas eran hombres de renombre, prince of the congregation, príncipes de la congregación, leaders in the people. líderes en el pueblo. They knew how authority works. Ellos sabían cómo funcionaba la autoridad. We are studying about divisions Estamos hablando acerca de la división, because it says when you work in divisions, in Spanish says dissension. cuando usted trabaja en las divisiones y lo que decía en español en disensiones, It says you are carnal. dice usted es carnal. Normally when we do these type of things, Normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, it doesn't look that bad as when somebody else is doing something which is really, really wicked. normalmente no se ve tan malo como cuando alguien hace algo realmente malo. But let me tell you that here it says it's the same level. Pero déjeme decirle que aquí dice que está en el mismo nivel. It's carnality. Es carnalidad. It says you are carnal Dice, usted es carnal, because you are walking as a man in this society. porque dice que usted está caminando como cualquier persona en la sociedad. You are not walking according to the word of God. Usted no está caminando de acuerdo a la palabra de Dios. You are not walking according to the will of the Lord. Usted no está caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. When somebody enters into this division, Cuando alguien entra en esta división, he is really challenging God's sovereignty. él está retando la soberanía de Dios. Yes. Sí. Why? ¿Por qué? Because God is sovereign. Porque Dios es soberano. He doesn't have to ask me permission to anoint somebody in any position. Él no tiene que pedirme permiso para ungir a alguien en cualquier posición. He knows what he does. Él sabe lo que hace. He anointed Samuel as a prophet. Él ungió a Samuel como profeta. He anointed David as a king. Él ungió a David como rey. He anointed Nehemiah as a governor or ruler of the land. Él ungió a Nehemías como gobernador en la tierra. So that is his sovereignty. Esa es su soberanía. Some people sometimes they complain why the word of God says that David was a man according to God's heart. Algunas personas se quejan y dicen, ¿por qué David, o la Biblia dice que David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios? He was a wicked man. Él era un hombre malo. He killed a man and stole that wife. Él mató a un hombre y robó a su mujer. Why the Bible says he was a man according to God's heart? ¿Por qué la Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios? These people, they also were complaining. Estas personas también se estaban quejando. Let me tell you something. Déjeme decirle algo.
division and rebellion Las divisiones y la rebelión normally have a good speech. normalmente tienen un discurso bonito And it looks right. y parece que están bien. That is why we must be careful when we grow. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado cuando crecemos. The argument of people in division and rebellion looks right. El argumento de las personas en división y rebelión parece ser correcto. Not only in this case, No solamente en este caso, but also, for instance, in the case of Absalom. pero también, por ejemplo, en el caso de Absalón. Let's see Veamos the speech of these men and the reasons they had for them to rebel against the authority. Veamos el argumento de estos hombres para entrar en la rebelión. Verse 3. Verso 3. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Dice el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Isn't it a good speech? ¿No es esto un discurso bueno? Yes. Sí, And it's right. y es correcto. I mean, it was right. Es decir, sí, era correcto. It was right in the eyes of them. Era correcto a sus ojos, a los ojos de ellos. And it was right in the ears of many people. Y era correcto a los oídos de muchas personas. So much that they got 250 princes of the congregation. Tanto que lograron reunir 250 varones en la congregación. And they were princes, Y ellos eran príncipes, famous people. gente famosa. It means the speech was good and it was right in the eyes of Korah, Dathan, and Abiram. Es decir, el discurso era bueno y era bueno a los ojos de Coré, de Datán y de Abiram. And also in the ears of many people of Israel. Y también a los oídos de mucha gente en el pueblo de Israel. That's why so many people gathered together with them. Fue por eso que mucha gente se juntó, Especially famous people. especialmente gente famosa, People who were in leadership. gente que estaba en liderazgo. Examine the speech. Examinemos el discurso. All the congregation, they are holy. Toda la congregación, todos ellos son santos. Well, yes. Sí, Yes, the congregation, all of them, they are holy. Yes. sí, toda la congregación era santa, sí. So you don't have anything to say against it. Usted no tiene nada que decir en contra de eso. It was a right speech. Era un discurso correcto. Look at the rest. Miremos el resto. The Lord is among them. El Señor está en medio de ellos. It's right. Es correcto. Be careful. Tenga cuidado. Speech was good. El discurso era bueno. And these things were truth. Y estas cosas eran verdad. Where was the problem? ¿Cuál era el problema? Wherefore then lift you up yourselves above the congregation of the Lord.
¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? You see, there were good arguments there. Usted ve que habían buenos argumentos ahí, But there was the wrong intention there. pero había una intención equivocada ahí, A wicked intention. una intención malvada. To use a right speech Usar un discurso correcto to cause a wrong reaction. para causar una reacción errónea. Are you with me? ¿Está conmigo? Using the right speech, Usando el discurso correcto, the right arguments, los argumentos correctos, to cause the wrong reaction. para causar una reacción errónea. There is wickedness in the intention. Había maldad en la intención. The problem was not the people. El problema no fue el pueblo. They were using the excuse of the people. Ellos estaban usando la excusa del pueblo. They are holy. Ellos son santos. God is among them. Dios está en medio de ellos. All this, was right. Usted sabe, esto era correcto. So they are using these arguments to move the heart of the people. Entonces ellos estaban utilizando este argumento para mover el corazón del pueblo. Why? ¿Por qué? Because they said, you, referring to Aaron, referring to Moses, Porque ellos estaban diciendo usted, refiriéndose a Moisés y a Aarón. you take too much upon you. Ustedes cogen mucho sobre ustedes. It means you're taking too much authority upon you. Es decir, ustedes están tomando mucha autoridad. And then they say at the end of this verse, why then do you lift up yourselves above the congregation of the Lord? Entonces es por esto que al final de este verso dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? In other words, you are oppressing the congregation of God. En otras palabras, ustedes están oprimiendo la congregación de Jehová. Why? ¿Por qué? Because of the authority they were exercising. Porque a causa de la autoridad ellos estaban ejercitando. Moses and Aaron, they were exercising the authority of God. Moisés y Aarón estaban ejercitando la autoridad de Dios. And these men say, these people, they are holy, God is with them. Y estos hombres dijeron, este pueblo es santo y Dios está con ellos. Oh, people said, amen. Y el pueblo dijo, amén. In front of such a speech, Enfrente de este discurso, de tal discurso, you also should say amen. usted también debe decir amén. God is with me. Dios está conmigo. God is here. Dios está aquí. Yeah. Sí. Amén. May I ask you the same question? ¿Puedo hacerle la misma pregunta? Do you consider that the congregation of the Lord is holy? ¿Usted considera que la congregación del Señor es santa? Yes, Sí, of course. claro. Do you consider that the Lord is among the congregation of the Lord? ¿Usted considera que el Señor está en medio de la congregación del Señor? Sí. Sure.
Claro. You should say amen. Usted debe decir amén. So they are using this right speech Entonces ellos estaban usando este discurso correcto to move the heart of people para mover el corazón del pueblo, to a wrong reaction, para una reacción errónea, a wicked reaction. una reacción malvada. Because they said, you are taking too much upon you, Moses and Aaron. Porque ellos le estaban diciendo, usted, Moisés y Aarón están tomando mucho. You are taking too much authority. Ustedes están tomando mucha autoridad. You are lifting up above the congregation of the Ustedes Lord. están exaltando sobre la congregación del Señor. If you don't understand this, you should read the former chapter. Y usted, si no entiende esto, puede leer el capítulo anterior. And then the former chapter. Y luego el capítulo anterior. And you will find what is the situation. Y usted encontrará cuál es la situación. First, Primero, you will find here a man who is breaking the law of the day. I say the Sabbath day. It means that day where people should rest. usted encontrará primero un hombre que estaba quebrantando la ley del sábado, que era que debían descansar ese día. And Moses didn't know what to do. Y Moisés no sabía qué hacer. People themselves took the man and brought them to Moses. Y la gente tomó al hombre y lo trajo a Moisés. They put the man in jail. Puso al hombre en prisión. And Moses didn't know what to do, so he went to the presence of God. Y Moisés no supo qué hacer, entonces fue a la presencia del Señor. Oh Lord, what should I do here? I don't know what to do. Oh Señor, ¿qué puedo hacer aquí? Porque no sé qué hacer. Result, this man was executed under the law. El resultado, este hombre fue ejecutado bajo la ley. Now they say, you are taking too much upon you. Ahora están diciendo, ustedes están tomando mucha autoridad. You know the words, you are killing the congregation of the Lord. En otras palabras, ustedes están matando la congregación del Señor. A lot of people have done wrong things. Muchas personas han hecho cosas equivocadas. In that case, they were doing wrong things. En ese caso, ellos estaban haciendo cosas equivocadas. And many people were punished because they were breaking the law. Y muchas personas eran castigadas porque estaban quebrantando la ley. Who were the leaders? ¿Quiénes eran los líderes? Moses and Aaron. Moisés y Aarón. What were they doing? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Following the law of the Lord. Siguiendo la ley del Señor. Receiving orders. Recibiendo órdenes. Now they are blaming Moses and Aaron. Y ahora ellos estaban en contra de Moisés y Aarón. You see how fine is the line Usted ve cuán fina es la línea between that close relationship and then division and rebellion. entre esa relación cercana y luego la división y la rebelión. They were close. Ellos estaban cerca. They saw everything. Ellos veían todo. They heard what happened. Ellos oían lo que estaba pasando. They analyzed the situation. Ellos analizaban la situación. And they said, not good. Y ellos decían, no está bien. This shouldn't be like this. Esto debería ser así.
We are not in agreement with this. No estamos en desacuerdo con esto. If I were Moses, I would never kill that man. Si yo hubiese sido Moisés, nunca hubiera matado a este hombre. So they were good. Entonces ellos eran buenos. And Moses suddenly becomes a wicked man. Y Moisés de repente se convirtió en un hombre malvado. Wicked in the eyes of these men. Malvado a los ojos de estos hombres. You see how dangerous it is to grow? ¿Usted ve cuán peligroso es crecer? It's not the same that happened at home. ¿No es lo mismo que pasa en el hogar? When your children grow, Cuando sus hijos crecen, and then they see you putting order at home. y entonces ellos lo ven poniendo a usted el orden en el hogar, Because somebody must be the head. porque alguien debe ser la cabeza. Somebody must keep that ship going on. Alguien debe mantener ese barco andando. And they say, no, Dad, not good. Y ellos dicen, no así, no es bueno. You are taking too much. Usted se está tomando mucha autoridad. I am now a big man Ahora yo soy un hombre grande or a big woman. o una mujer grande. I learned, I went to school, I went to university. Yo aprendí, yo fui al colegio, yo fui a la universidad. Not so, Dad. No así. You are taking too much upon you, Dad. Usted se está tomando mucha autoridad. Dad. Daddy. Mommy. Papá, mamá, You are taking too much. usted se está tomando mucha autoridad. Taking too much. Se está tomando mucha I autoridad. have my own rights. Yo tengo mis propios derechos. Here is the key Aquí- of the door. Aquí está la llave de la puerta. I have the power to decide at what time I want to come in. Yo tengo el poder de decidir a qué horas entro. I don't have to ask permission to anybody. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. I don't even have to inform anybody. No tengo que informarle a nadie. I'm a big person now. Yo soy una persona grande ahora. I know what is right and what is wrong. Yo sé qué es correcto y qué está mal. You see how dangerous it is to grow? ¿Usted puede ver cuán peligroso es crecer? Are you with me? ¿Está conmigo? It says when you live in that division, you are carnal, says that word. Y esa palabra dice, cuando usted vive así, usted es carnal. Division normally ends in rebellion. La división normalmente termina en rebelión. And rebellion normally ends in death. Y la rebelión normalmente termina en muerte. Spiritually speaking, Espiritualmente hablando, it means your communion with God will be cut off. su comunión con Dios va a ser cortada. There will be a blockade against your prayer. Va a haber un bloqueo contra su oración. The anointing somehow will flee from you. La unción de alguna manera se va a ir de usted. You will try to be the same, Usted va a tratar de ser el mismo, but they will not be the same. pero no va a ser lo mismo. Are you with me? ¿Está conmigo? I'm just explaining in a few words. Lo estoy explicando en pocas palabras. That subject gives a lot for us to study a complete series. Este tema nos va a dar mucho de qué hablar, But tonight, in that short way, pero esta noche, en de esta corta manera, it's just for us to understand es para que nosotros entendamos that carnality is not only fornication, it's not only adultery. There are some things
which are real bad. Que carnalidad no solamente es fornicación y adulterio, sino que hay otras cosas que también están muy mal. And those things will produce death also. Y esas cosas también van a producir muerte. And that will kill your spirit, Y eso va a matar a su espíritu. will kill your communion with God, Va a matar su comunión con Dios. will kill your joy. Va a matar su gozo. There will be bitterness in the heart. Va a haber amargura en el corazón. Hallelujah. Aleluya. Be careful when you grow. Tenga cuidado cuando usted crece. Be careful when you are close to the authority. Tenga cuidado cuando usted está cerca de la autoridad. That is good. Eso es bueno. That is good. Eso es bueno. But it's also dangerous. Pero también es peligroso. When you learn, Cuando usted aprende. it doesn't mean that you shouldn't grow. No significa que usted no deba crecer. It doesn't mean that you shouldn't be close to the authority. No significa que usted no deba estar cerca de la autoridad. Yeah, be as close as possible. Sí, esté cuanto más cerca le sea posible. But never forget your position. Pero nunca olvide su posición. The fact that you are close doesn't mean that you are the authority. El hecho de que usted esté cerca no significa de que usted es la autoridad. You are close to the authority. Usted está cerca de la autoridad. You are not the authority. Usted no es la autoridad. You love the authority, Usted ama la autoridad, but you are not the authority. pero usted no es la autoridad. You cannot understand fully authority until you exercise it. Usted no puede entender completamente la autoridad hasta que no la ejercite. And you cannot exercise authority unless it is delegated upon you. Y usted no puede ejercitar la autoridad a menos que no le sea delegada. You cannot take the authority. Usted no puede arrebatar la autoridad. I mean, I'm speaking about the spiritual things. Es decir, estoy hablando de las cosas espirituales. You cannot take the authority. Usted no puede arrebatar la autoridad. If you take the authority by force, Y si usted arrebata o toma la autoridad por la fuerza, you will be killed by that action. y usted va a ser muerto por esa acción. I mean, spiritually killed. Es decir, espiritualmente muerto. Your anointing will vanish. Su autoridad se va a desaparecer. The anointing of the Holy Spirit will not be there. La unción del Espíritu Santo no va a estar ahí. Your joy will become bitterness. Su gozo se convertirá en amargura. Your wisdom will become a disgrace for you. Su sabiduría se va a convertir en una desgracia para usted. Because rebellion and division is carnality that kills. Porque la rebelión y la disensión o la división es carnalidad también. And that kills the spirit. Y eso mata al espíritu. That destroys your communion with God. Eso destruye su comunión con Dios. But how wonderful and how beautiful is to have communion with God. Pero cuán maravilloso y grande es tener comunión con Dios. And to have communion with the authority. Y tener comunión con la autoridad. To feel glad and joyful with the authority. Sentirse contento y gozoso con la autoridad. Because when you are in communion, in fellowship with the authority, Cuando usted está en comunión con la autoridad, you are really agreeing with God and saying, you, Lord, you know very good what to do. usted está en acuerdo con Dios y usted dice, Señor, usted sabe qué hacer. Your actions are saying to the Lord, I agree with your wisdom. Sus acciones le van a decir al Señor, yo estoy de acuerdo con tu sabiduría. But when we enter into division with authority, Pero cuando entramos en división con la autoridad, we are challenging God's sovereignty. estamos retando la soberanía de Dios. We are saying, God, you don't know how to choose. Estamos diciendo, Señor, tú no sabes cómo escoger. You chose the wrong person. Usted escogió a la persona equivocada. And I'm going to help you in this. Y yo voy a ayudarte en esto.
Oh God, you don't know. Oh Señor, tú no You sabes. see how dangerous it is. ¿Ya ve cuán peligroso es? Okay, we don't have more time now. Ahora no tenemos más tiempo, But I hope that this little explanation is good enough for us. pero espero que esta pequeña explicación sea suficiente para nosotros.